decía que antes de entrar en lo que son los datos y el análisis de la accidentalidad y de la siniestralidad durante el año 2022, primero vamos a analizar cómo está evolucionando o cómo se está recuperando la movilidad, los flujos de tráfico en nuestras carreteras, en las carreteras sobre todo interurbanas, porque venimos de unos años, bueno, claramente marcados por restricciones por esa crisis pandémica que, como sabéis, irrumpió en 2020 y todavía la arrastramos hasta bien entrado el 2021 y eso supuso, bueno, pues una reducción de la movilidad, sobre todo sobrevenida por esas restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia. Bien, en términos generales os puedo comentar que el tráfico, la movilidad se ha recuperado en Euskadi, bueno, alcanza ya niveles que teníamos en 2019 e incluso en algunos momentos, bueno, pues levemente se ha superado incluso, ¿no? Sin embargo, aquí en la primera gráfica que hemos preparado, que es la comparativa de tráfico de acceso a las capitales en Euskadi, teniendo como referencia el año 2019, aunque también, lógicamente, hemos incluido el comportamiento del tráfico en el acceso a las 3 capitales vascas en los años 20, 21 y, lógicamente, 22, vemos cómo quizá en el acceso a las capitales el tráfico se ha reducido levemente, quizá motivado por el impulso que se ha dado al transporte público, básicamente por 2 factores. Una, porque se ha recuperado también la confianza en el transporte público, y 2, quizá esas bonificaciones gubernamentales, estatales y también del Gobierno vasco que han posibilitado que se haya reducido el precio del transporte público y eso, bueno, pues ha impulsado a los ciudadanos y a las ciudadanas a su uso y han dejado el vehículo en casa. Lo que es el tráfico de largo recorrido en Euskadi, digamos desde la frontera, si tomamos como referencia la frontera, la entrada de los vehículos por nuestro paso fronterizo de Biriatú hasta por la AP8 y salida, digamos, por la A1 hacia Burgos, Madrid, bueno, pues aquí se ha recuperado ese tráfico y lo mismo nos ocurre en lo que es el paso fronterizo de Biriatú, ¿no? O sea, el tráfico y sobre todo el tráfico de pesados y también de tráfico de vehículos ligeros, bueno, pues va recuperándose a los niveles que teníamos en 2019 y, como digo, en algunos momentos puntuales, incluso por encima de los niveles que teníamos en 2019. Bien, si nos circunscribimos ya a lo que es el año que ahora hemos cerrado, en el lado más negativo, quizá el lado más delicado, siempre tenemos que presentar los datos de siniestralidad, que aunque se mueven en Euskadi en esa horquilla de en torno a los 40, 45 personas fallecidas, no dejan de ser datos dramáticos. No podemos olvidar, y siempre me gusta recordarlo, que detrás de cada número, de cada cifra, detrás de cada dato, bueno, pues hay una persona, hay una familia, hay un entorno y estamos todos y todas, toda la sociedad y a todos nos concierne esa realidad que nos debe hacer reflexionar como sociedad. Alderdi hauek, oroar, nabarmendu dira itxi berri dugun urtean. Mugikortasuna berreskuratzea, itsasartea igarotzeko operazioa berriro aktibatzea eta udako eta zubietako operazio berezietako ohiko trafiko fluxuak itzultzea, garraio publikoaren gaineko konfiantza berreskuratzea, pandemiaren ondoriozko tentsio handiagoaren ondoren. Alderdirik negatiboena hildakoen kopurua da, 2022an Euskadin 54 pertsona hil dira trafiko istripuetan, deigarria da hildakoen 70% kolektibo zaurgarri batekoak izatea eta lehen aldiz hildako guztien 24 oinezkoak izatea. Hau da, 15 oinezko, 14 motozale eta txirrindulari bat. Personas fallecidas, y voy a dejar esta gráfica, luego tendréis toda la presentación con todo tipo de datos y de análisis estadístico para que si necesitáis ampliar la información, bueno, pues podáis hacerlo. En esta gráfica vemos el número de accidentes registrados en los últimos años. El número de accidentes registrados ha caído, ha habido menos accidentes en Euskadi en 2022 que en los años precedentes. Ha caído también el número de personas heridas graves, pero ha subido el número de personas fallecidas en calles y carreteras de Euskadi. Hemos pasado de 42 personas fallecidas en el año 2021
a 44 personas fallecidas en el año 2022. Entonces, 2022, como digo, se cierra con un total de 44 personas fallecidas como consecuencia de un accidente de tráfico en vías urbanas y en vías interurbanas. Llama la atención que casi el 70% de estas personas pertenecía a un colectivo vulnerable y, por primera vez, del total de personas fallecidas, el 34% eran viandantes. Es el colectivo vulnerable en el que más ha subido la siniestralidad en el año 2022. De las 44 personas fallecidas, 15 eran peatones, viandantes, 14 motoristas. En este colectivo la siniestralidad se ha reducido con respecto al año pasado, al año 2021. En 2021 fallecieron 17 motoristas en nuestras calles y carreteras y 2022 ha cerrado con 3 motoristas fallecidos menos, con 14 motoristas. Y un ciclista. El año 21 y el año 20 tuvimos 2 ciclistas fallecidos, 2 en el 2020, más 2 en el 2021 y 2022, bueno, pues hemos registrado un ciclista fallecido. Y el resto, pues 4 personas ocupantes en un vehículo de 4 ruedas y 10 conductores de otro tipo de vehículos. Por lo tanto, sigue aumentando la siniestralidad en los colectivos más vulnerables, pero desciende en lo que era la accidentalidad más tradicional, que era el conductor de un vehículo, de un turismo de cuatro ruedas. También es cierto que la movilidad está cambiando y cada vez son más las personas que utilizan la bicicleta, las personas que utilizan la motocicleta, es decir, la movilidad está cambiando y eso se traduce, lógicamente, en los datos de siniestralidad. El número de accidentes registrados en Euskadi en 2022, lo tenéis en la gráfica, ha disminuido con respecto a 2021, lo hace casi en un 2% y en un 13,2% si comparamos 2022 con el último año homologable antes de la crisis en 2019. El número de personas heridas graves, desciende el número de accidentes registrados y desciende el número de personas heridas de gravedad en Euskadi. El número de personas heridas graves en 2022 con respecto al número de personas heridas graves en 2021 cae casi un 21%, es un dato importante, y un 20%, casi el 20% con respecto a 2019. Euskadi cierra 2022, si hablamos de personas fallecidas, con 44 personas fallecidas, 42 fueron en el año 2021, 38 el año de la pandemia 2020, y 51 2019. En Euskadi nos movemos en esa horquilla en torno a los 40-45 personas fallecidas. De las personas fallecidas, 10 fueron mujeres y 34 varones. Luego os mostraré la diapositiva que hemos preparado con los datos desagregados por género. Y 19 personas fallecieron en vía urbana y 25 en carreteras interurbanas. En el año 2020 ya sabéis que a pesar de padecer 3 meses de confinamiento severo y 2 estados de alarma, toques de queda e importantes restricciones a la movilidad y a la circulación, aún así se registraron un total de 38 víctimas mortales en nuestras calles y carreteras. Bien, si nos vamos a los datos que tenemos en pantalla, hemos querido mostrar esta diapositiva del número de personas fallecidas en los últimos años, tomando el último año como 2019, el último año homologable en términos de movilidad y también de accidentalidad, y lo hemos hecho por meses para observar cuáles han sido los meses en los que se han registrado mayor número de víctimas mortales en nuestras calles y carreteras, ¿no? Pues si observamos el año 2022, ahí vemos el comportamiento en el mes de agosto, en el mes de junio, con 6 fallecidos. Pues los meses de buen tiempo probablemente salimos más en vacaciones, más en vehículos vulnerables. Ahí están los datos por meses y por años. También la evolución de las personas heridas graves en Euskadi, hemos hecho lo mismo por meses y por años para que tengáis también todas las cifras y podáis comparar en el análisis o podéis hacer un análisis comparado. Esta es la evolución, es decir, si alguien preguntara o se preguntarais cómo vamos en Euskadi, ¿no? Ya sabéis que la tendencia hay que verla en ciclos amplios de tiempo. Cuando yo digo que nos movemos en una horquilla entre los 40 y 45 personas fallecidas, quiere decir lo siguiente. En el año 2000, no aparece ahí, pero ya os lo cuento yo, en el año 2000 fallecieron en Euskadi más de 200 personas como consecuencia de un accidente de tráfico, que se dice pronto, 218 personas fallecieron en el año 2000 como consecuencia de un accidente de tráfico.
En el año 2010 ya fueron 67, la cifra se ha ido reduciendo, la tendencia, por lo tanto, es claramente descendente, pero nos ocurre que en el último tramo de la gráfica, en este ciclo amplio, que es como se ven las tendencias, tendemos a una cierta estabilización del dato. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuanto más pequeño es el dato, lógicamente más cuesta mantenerlo y más cuesta reducirlo. Esa es la explicación y esa es la tendencia en accidentalidad cuando hacemos los balances que tenemos en Euskadi. Ahí veis la gráfica que señala lo que os estoy comentando. Bien, el análisis de género por accidentalidad, bueno, pues representa, ya veis que la mayor parte de los ciclistas, afortunadamente no fallecen muchos ciclistas en nuestras calles y carreteras, a pesar del gran uso de la bicicleta que se hace, tanto deportiva como por motivos de ocio o laborales en tráfico urbano. Bueno, son varones. Veis también los motoristas. En los últimos años todos los motoristas han sido varones, los motoristas fallecidos. Y cuando hablamos de viandantes, cuando hablamos de peatones, ahí la barra de la gráfica, la barra se iguala mucho más, hasta el punto que podemos decir que el 53% de los 15 viandantes fallecidos en 2022 eran mujeres y el resto eran varones. Ahí es donde se iguala y bueno, pues casi al 50% varones y mujeres en el tema en la tipología de los viandantes. Bien, personas fallecidas en calles y carreteras por año según territorio histórico, bueno, pues también, ¿no? Araba es el único territorio en el que ha descendido la mortalidad en 2022, ha tenido un buen comportamiento y aún así han fallecido 8 personas, 2 menos que el año 2021 en Araba. Y Vizcaya y Guipúzcoa bueno, se han comportado de una manera peor, digamos que cada uno de estos dos territorios. En Vizcaya se han registrado 18 personas fallecidas, 2 más que el año 21, y lo mismo ha ocurrido en Guipúzcoa, 18 personas fallecidas, 2 más que todo el periodo de 2021. Aquí tenemos en esta gráfica representada la tipología de personas fallecidas en accidente de tráfico en Euskadi. Incluimos todas las personas fallecidas, las registradas por la Ertzaintza y las registradas por las policías locales. Bien, el 70% de las personas pertenecía a un colectivo vulnerable, como digo, un ciclista, 15 viandantes y 14 motoristas. En 2021, el 48% de las 42 personas que fallecieron en Euskadi por accidente de tráfico pertenecía a un colectivo vulnerable, el 48% en el año 2021. Bien, pues hemos pasado de ese 48% al casi 70% sobre el total de personas fallecidas en 2022. Cada vez los fallecidos pertenecen a colectivos vulnerables, más fallecidos en colectivos vulnerables. En comparación con los años precedentes, el porcentaje de vulnerables que han perdido la vida en 2022 ha aumentado un 16% con respecto a los vulnerables que perdieron la vida en 2019, cuando la cifra alcanzó casi el 60% y un 43% respecto a 2021, cuando la cifra fue del 48%. Sé que son muchos datos y muchos porcentajes, pero tranquilidad que los tenéis en las gráficas y además los tenéis en la nota de prensa. Bueno, de las 42 personas que fallecieron en 2021, 20 eran vulnerables. Y otro dato, el 40% del total de los fallecidos conducía o circulaba en una motocicleta. Esto ocurría en 2021. En 2022 son menos los motoristas fallecidos, ahí los podéis ver en los conductores motoristas. En el año 2021 perdieron la vida 16 conductores motoristas y un ocupante motorista, digamos 17 personas que iban en moto. Y este año, bueno, pues el dato ha experimentado un descenso en 3 personas, 14 motoristas han perdido la vida, que todavía siguen siendo muchos motoristas. Y estos motoristas han perdido la vida, de nuevo, ellos solos, es decir, en accidentes en las que no se vio implicado ningún otro vehículo. Por lo tanto, seguimos trabajando de manera importante con este colectivo. Bien, en 2021 hablábamos, en el caso de los viandantes, de una reducción en la serie histórica llamativa, porque en 2021 falleció un viandante y hemos pasado ahora a 15 viandantes en 2022. En 2019 tuvimos 13 personas fallecidas, 13 viandantes.
Entonces, bueno, ha subido la cifra en la mortalidad del colectivo de los viandantes. Lógicamente, en la Dirección de Tráfico de este Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, bueno, pues estamos preocupados y estamos ya trabajando, lo hacíamos antes, pero ahora más, si cabe, en estrategias y en acciones dirigidas a la prevención de accidentes en este colectivo tan vulnerable. Tenemos una hoja de ruta, los que nos seguís, la conocéis bien, es el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2025, refrendado en el Pacto Vasco por la Seguridad Vial, firmado el 4 de noviembre por todas las instituciones del país, asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, respaldado el pacto por la Fiscalía de Seguridad Vial del País Vasco y por otros colectivos de personas mayores, el Consejo de la Juventud de Euskadi, etcétera. Sin duda, constituye este pacto vasco una herramienta fundamental que contribuye día a día a impulsar políticas desde todas las instituciones y desde todas las asociaciones comprometidas con la seguridad vial, dirigidas a mejorar la seguridad vial, a minimizar los riesgos, impulsando acciones de sensibilización, concienciación para preservar la vida de las personas desde la prevención de accidentes de tráfico. Bien, uno de los objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible de Euskadi, del Gobierno vasco, pone el foco en la protección de los llamados colectivos vulnerables. Ciclistas, motoristas, viandantes, personas con diversidad funcional y personas usuarias de los llamados vehículos de movilidad personal. Por territorios históricos, ya os hemos comentado, aumenta la siniestralidad levemente en Vizcaya y en Guipúzcoa, pero por primera vez en Araba cae la siniestralidad en todo el año 2022. Aquí, como os digo, os presentamos todos los datos. Los colectivos vulnerables los hemos desagregado. Ciclistas, motoristas, viandantes. Aquí tenéis la gráfica, con los motoristas fallecidos y personas motoristas heridas graves en los últimos años. En 2022, fijaos, se han producido 524 accidentes en los que se vieron implicados motoristas. Personas heridas graves, 92 y, como os comento, 14 motoristas fallecidos en 2022. Bien, la accidentalidad de los viandantes, aquí podéis observar, en el 2016 fueron 10 peatones, en el 17 7, 13 en el 2019, cayó la cifra en 2020, año de la pandemia, 2021 1 y 2022 hemos registrado 15 viandantes fallecidos en nuestras calles y carreteras. Aquí tenéis el número de viandantes fallecidos, la gráfica, como podéis ver, en los últimos años y por territorios. La evolución de la accidentalidad en los ciclistas. A pesar del uso que se hace de la bicicleta, repito, la siniestralidad ha caído a una persona ciclista fallecida este año. Aquí tenéis una imagen de uno de los hitos más importantes de 2022 que sí me gustaría destacar, y es la firma del Pacto Vasco por la Seguridad Vial, un pacto sin precedentes en el Estado, y lo que viene es a visualizar de cara a la sociedad que en esto de la seguridad vial estamos todos de acuerdo. Es decir, todas las instituciones, todo el Gobierno vasco, presidido por nuestro Lehendakari, las 3 diputaciones, todos los ayuntamientos representados por Eudel, los 3 ayuntamientos, lógicamente, de las 3 capitales de Euskadi, las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, Stop Violencia Vial, Stop Accidentes, AESLEME, que es la Asociación de Víctimas Lesionadas Medulares por causa de accidente de tráfico. Ahí podéis ver Fiscalía de Seguridad Vial, en fin, todos los firmantes del Pacto Vasco por la Seguridad Vial. Un pacto que ahora en 2023 tendrá un modelo de gobernanza y se analizarán cuáles son esas acciones que se implementan, cada uno desde su ámbito de actuación, desde su ámbito competencial, para mejorar y trabajar por esa seguridad vial, siempre con el objetivo cero. 0 víctimas como consecuencia de un accidente de tráfico en nuestras calles y carreteras.
Otro de los programas de los que nos gusta hacer balance siempre a cierre de año es el programa, nuestra estrategia Don Bidami, dirigida a esos preconductores y preconductoras del mañana. Es una estrategia de sensibilización. Es Don Bidami, para ti no hay repuestos. Desde su puesta en marcha ya en el año 2017, este programa de prevención itinerante dirigido a escolares de enseñanza secundaria ha llegado ya o ha itinerado ya por 174 centros educativos de 63 localidades vascas distintas, incluidas las 3 capitales, en todas ellas con gran afluencia de público. En total se han programado 172 eventos en los que han participado 40.676 estudiantes que, a su vez, han realizado un balance positivo de lo que pueden ver y percibir en las sesiones a las que acuden. El 98% de este alumnado afirma que ha tomado conciencia sobre la importancia de la seguridad para prevenir accidentes de tráfico. Y si el 98% del alumnado que ha podido seguir este programa lo valora y dice que va a tomar conciencia, nosotros desde la Dirección de Tráfico, desde el Gobierno vasco, desde el Departamento de Seguridad, no podemos más que seguir trabajando en esta estrategia y procurar que llegue a todos los estudiantes y a todos los rincones de nuestra geografía. Os presentamos este balance en el vídeo que hemos preparado con todos los datos actualizados. Velocidade handi baten, kontrako bidean. Kotxe hori talka bat egin da ondoren, olatu batzen. Esto es real. Un despiste. Y pasa. Ekukontzientziatibo oso baliagarria izan da. Me ha parecido un evento muy interesante. Gure dineko pertsonentzat beharrezkoa. Las historias han sido muy conmovedoras. Ondorioak oso larriak izaten dira. Azkenean ez daukat epistiko izan duen arazoa. Kanpoko kebar azkenean kalten dateazia. Kapaz izango dira aurrera egiteko bizitzan. Zugabe? Segundu baten, etxe guztirako, ingurukurako drama latz bat sortzen da. Guk hausnak edateko balio izan digula uste. Pertsona bat benetan.
Bueno, pues este es el balance que hacemos de esta estrategia Don Bidami de sensibilización, también valorada por los estudiantes y sus profesores y profesoras. En síntesis, este balance tendríamos que hablar de recuperación de la movilidad, casi a niveles prepandemia, en el acceso a las capitales vascas y en algunos momentos incluso por encima de lo que se registró en el año 2019. Hay que tener en cuenta que el año 2022 se ha reactivado, después de 2 años inactiva, la operación Paso del Estrecho, y eso ha contribuido a, bueno, de nuevo, a aumentar la movilidad o a recuperar esa movilidad en verano. Se han recuperado esos flujos habituales vacacionales. Se ha producido también una recuperación de la confianza en el uso del transporte público, animado también por esas bonificaciones, como os decía al principio, promovidas por las instituciones, probablemente para aliviar el peso de la inflación sobre las personas y sobre los bolsillos de las familias. Ha aumentado el número de personas fallecidas, de 42 en 2021 se ha pasado a 44 personas. El colectivo en el que más ha ascendido esa siniestralidad ha sido el colectivo de los viandantes, de las personas peatones, que ha pasado a 15 personas fallecidas en 2022. Araba es el único territorio en el que cae la siniestralidad y sube ligeramente en los otros 2 territorios, en Vizcaya con 18 personas fallecidas y en Guipúzcoa con otras 18 personas fallecidas. Ha descendido el número de personas heridas graves, 360 personas en 2022 frente a las 455 registradas en 2021. Es un descenso importante en torno al 21%. Ha descendido también la accidentalidad, es decir, el número de accidentes registrados ha sido menor en 2022 que en 2021. Ha caído en torno al 2% con respecto a 2021 y en torno al 13% con respecto al año 2019. Bien, como os decía, ha aumentado el número de personas fallecidas pertenecientes a un colectivo vulnerable. El 70%, aproximadamente el 70% de los fallecidos en 2022 pertenecía a un colectivo vulnerable, frente al 48% de las personas fallecidas que pertenecían a un colectivo vulnerable en el año 2021. Los factores concurrentes en los accidentes con persona fallecida pues siguen siendo prácticamente los mismos, lo veíais también en el vídeo de Don Bidami. Las distracciones, muchas veces por fatiga, otras veces por mal uso del teléfono móvil en el vehículo, es decir, distracciones. Velocidad inadecuada, no siempre es excesiva, a veces es inadecuada a las circunstancias de la circulación, a las circunstancias de la vía. No respetar la prioridad y el consumo de alcohol y de drogas, es decir, los 3 asesinos en la carretera, las distracciones, la velocidad y el consumo de alcohol y de drogas. En el caso del colectivo motorista, es cierto que tenemos menos fallecidos motoristas, pero las causas siguen siendo las mismas de aquellos que han fallecido en accidente de tráfico. No mantener el intervalo de seguridad, la velocidad inadecuada, en el caso de los motoristas, he de decir que por exceso. La falta de pericia en muchos casos, trazados de curvas con caída por pérdida de control de la máquina, ¿no? de la moto. El mantenimiento de los neumáticos inadecuado, adelantamientos antirreglamentarios, conducción distraída y, en algunos casos, conducción negligente. Y seguimos creyendo que se pueden evitar estos accidentes siendo responsables, siendo diligentes, adecuando la velocidad, teniendo un buen mantenimiento del vehículo y con formación. Nosotros, desde la Dirección de Tráfico, seguimos apostando por la formación en el marco de una estrategia de visión compartida que iniciamos ya en el año 18 con los colectivos motoristas de Euskadi y en el año pasado, en septiembre, volvimos a hacer cursos de conducción segura para aquellos motoristas que conducen o pilotan motos de media y gran cilindrada. Los hicimos en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute, con 100 motoristas formados y una evaluación también satisfactoria por su parte. Es previsible que este año 2023 planifiquemos nuevas acciones formativas dirigidas al colectivo de motoristas. 2000 urtera atzera eginez gero, beheranzko joera nabari da urte hartan 218 pertsona hil baitziren. Azken urteotan hildakoen kopurua 40 eta 45 pertsona artean egonkortu da. Horrenbestez, datu horiek eskuan ditugula, esan dezakegu, 2030ko helburura hurbiltzen ari garela.
Hau da, zirkulazio istripu baten ondorioz hildakoen eta zauritu larrien kopurua murriztea. Beti ere 2050 urterako 0 biktima lortzeko xedez. Por lo tanto, con estos datos en la mano podemos decir que nos vamos acercando a ese objetivo 2030 de ir reduciendo el número de personas fallecidas y heridas graves como consecuencia de un accidente de tráfico con esa visión 0 víctimas en el horizonte 2050, pero lógicamente hay 44 personas fallecidas. Esto nos sigue concerniendo a todos y a todas, instituciones y también a la sociedad en términos generales y a cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Esto es una tarea compartida. Es una responsabilidad compartida y todos tenemos que ser responsables. Y esto es lo que os quería transmitir a modo de balance. Repito, tenéis todos los datos en la presentación y en la nota de prensa. Así que no me queda más que agradeceros vuestra presencia y me pongo a vuestra disposición por si queréis alguna cuestión que os aclare o lanzar alguna pregunta. Ayer mismo comenzábamos con un atropello mortal, un ciclista. A mí me gustaría saber si, a tenor de estas cifras, qué es lo que está ocurriendo entre el colectivo de viandantes, no se respeta la normativa, qué hace que se estén produciendo estos accidentes. Vamos a ver, efectivamente, ayer se registró un trágico accidente que, bueno, pues que terminó con una persona de avanzada edad, de 87 años, fallecida en una vía verde que une Ortuella con Trapagarán. Y sí, en este accidente, bueno, pues fue un atropello entre ciclista y esta persona que caminaba por esa vía verde. Y lógicamente el accidente pues se está todavía investigando, ¿no? Se están investigando las causas que pudieron producir este trágico accidente. Mira, hemos hecho el análisis de qué es lo que está ocurriendo con los viandantes, ¿verdad? Porque en el año 19 fallecieron 13 viandantes, pero en el año 2021 1 y en 2022 15, ¿no? Bueno, de los 15 viandantes fallecidos, 8 fueron mujeres y 7 hombres. De las 8 mujeres, bueno, pues tenían, bueno, pues yo qué sé, pues fíjate, 1, 2, 3, 4 días, la mitad tenía más de 65 años, alguna 93, otra 84, hay una mujer fallecida de 82 años. En el colectivo de hombres fallecidos viandantes nos ocurre lo mismo. 4 de los 7 hombres viandantes fallecidos tenían más de 65 años, llegando a pasar los 80 años en dos casos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se dan dos circunstancias, ¿verdad? Aquellos atropellos con viandantes que cometían infracción y otros atropellos en los que los viandantes circulaban perfectamente por un paso de cebra y fueron arrollados por vehículos que eran realmente los que estaban cometiendo infracciones. En algún caso hasta el vehículo se dio a la fuga y posteriormente, gracias a colaboración ciudadana, bueno, pues fue detenido este conductor, ¿no? De los 15 atropellos, 4 viandantes cometieron infracción al caminar por la calzada de manera antirreglamentaria, no cruzar por el paso para personas peatonas o no respetar el semáforo. Es decir, cruzar mal, en 4 casos, bueno, pues tuvo como consecuencia la persona atropellada y fallecida. En el 27% de los atropellos, las personas viandantes fallecidas cometieron alguna infracción. En el 27%. El resto, el infractor era el vehículo que les atropelló. Por lo tanto, aquí tenemos diversas causas. Desde luego, saltarse la norma, darse a la fuga, bueno, ya sabéis que es un delito penado, delito que va por Código Penal ya desde hace algún año, velocidad excesiva, sobre todo en ámbito urbano, distracción y, en algún caso, consumo de alcohol y de drogas. Entonces, bueno, pues esto quiere decir que, bueno, pues hay que seguir trabajando. Una distracción en ciudad puede hacer que te saltes un paso de peatones. Recordamos un caso tremendamente dramático de una persona en silla de ruedas que estaba cruzando perfectamente un paso de peatones en Ibarra, en Guipúzcoa, y fue atropellada por un vehículo que probablemente, bueno, pues conducía de manera negligente.
Es decir, tendemos a pensar que los peatones son atropellados pues, porque se distraen, porque son personas mayores. En algunos casos ocurre, pero la gran mayoría de los atropellados, de las personas atropelladas en 2022, el infractor era el vehículo que las atropelló. También hay algún caso de distracción. Tenemos un caso de una furgoneta que, bueno, pues dando marcha atrás en una cuesta, no tuvo visibilidad y no vio a una persona, una mujer que estaba detrás y la arrolló accidentalmente. Pero en otros casos hay exceso de velocidad, hay consumo de alcohol y de drogas y en los casos más graves, bueno, pues el infractor se dio a la fuga, ¿no? Entonces, aquí hay que trabajar desde el Gobierno vasco en varias líneas de actuación. Y nosotros creemos que la seguridad vial se construye sobre un binomio, ¿no? Bien claro, por una parte todo lo que tiene que ver con acciones de sensibilización y de concienciación para prevenir accidentes de tráfico y, como os he ido comentando en este balance, lo trabajamos con los jóvenes, con las personas mayores, con los motoristas. Pero luego hay otra parte, que es la parte punitiva y coercitiva, es decir, con aquellas personas conductoras que no respetan la norma, que son infractores, bueno, pues no queda más actuación que la coercitiva. Y para eso también estamos. Y la Ertzaintza controla y vigila el cumplimiento de la normativa de tráfico. Por lo tanto, la seguridad vial se construye sobre ese binomio. Por una parte, sensibilización para modificar esos comportamientos de mayor riesgo y, por otra parte, la parte punitiva y la parte coercitiva de aquel colectivo que, bueno, se cifra en un 2%, ¿verdad?, pero causan grandes estragos de los que se saltan e infringen la normativa. Igual me he alargado un poco, pero ¿alguna otra cuestión que queráis? Vale, pues sin más, eskerrik asko etortzeagatik y, bueno, urte berri on, que empecéis con buen pie este año. Gracias.